estrategia. Se ha estructurado en dos fases. Los resultados de la primera se presentaron a finales del año pasado y aquí se analizó sobre todo el impacto que podía tener la introducción de las nuevas clases de peligro y esa extensión genérica de los riesgos. Y se puso de manifiesto que podía haber un 28% del portfolio afectado, 12.000 sustancias afectadas, con una pérdida neta que podía llegar al 12%. La segunda fase está a punto de publicarse y hace referencia sobre todo al impacto del nuevo registro de polímeros y la prohibición de las exportaciones. Adicionalmente, para cada una de esas medidas se ha estimado unas pérdidas adicionales entre 1 y 2 billones para el registro de polímeros y de 7 a 11 para las exportaciones. Todos estos resultados se van a presentar en el mes de octubre-noviembre en un informe consolidado, donde lo que sobre todo se pone de manifiesto que todas las medidas de la estrategia lo que van teniendo es un impacto acumulativo. Es decir, no lo podemos ver por separado, porque unas acciones van arrastrando a las otras. Y, lógicamente, depende mucho del portfolio de cada empresa en qué medida te puede afectar. Lo que sí que está claro, y a la luz de estas cifras, es que necesitamos una secuenciación y una focalización de todas estas medidas. Uno de los logros que se ha conseguido con realizar este ejercicio y compartirlo con las autoridades es que se ha desarrollado un itinerario de transición específico para la industria química, para que se desarrollen y se articulen medidas que permitan esa innovación y esa investigación. Y una revisión más focalizada de REACH es lo que esperamos que salga con respecto a las primeras propuestas. Aquí tenéis representado ese impacto económico de la primera fase, en el que es interesante ver que de ese 28% que se identifica como que podría estar afectado, hay una parte que sabemos que puede sustituirse, otra parte que podría quedar exenta mediante derogaciones, otra parte que quizás, digamos, las nuevas cargas sean solo de tipo administrativo, para llegar a ese 12% que entendemos que será una pérdida porque no podrá casar con la nueva realidad. Aquí tenéis identificados algunos de los sectores que se consideran más afectados y este gráfico pues, intenta representar ese efecto acumulativo que os comentaba, ¿no? De todas las medidas de la CSS que combinan tanto REACH como CLP como otras legislaciones, las tenéis ahí algunas por las siglas que hemos ido comentando, como unas con otras se van, digamos, solapando unas con otras para al final pues tener un efecto mayor, ¿no? Del que se puede ver por separado. ¿Qué pueden hacer hoy las empresas? Pues las recomendaciones serían empezar a trabajar ya. Tenemos todo fuera prácticamente o lo más gordo, entonces hay que identificar las vulnerabilidades. Tenemos que ver de qué manera, cuál es la parte de nuestro portfolio que puede estar afectado para empezar a diseñar ahí las estrategias. Hay que empezar a pensar que hacen falta datos, datos, datos y más datos. Entonces, ¿cómo los vamos a generar? ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Empezar a familiarizarlos con las nuevas metodologías, como la de seguro y sostenible a partir del diseño. Y luego, pues, evidentemente, os animamos aquí a que tengáis un engagement claro con vuestras asociaciones empresariales para poder aportar toda la información y evidencias que hacen falta para que juntos consigamos que estos cambios regulatorios realmente sean asumibles y que permitan cumplir los objetivos para los que están diseñados. Y con esto termino. Solo quería volver a incidir en que sin la innovación no vamos a poder salir adelante. Es un elemento fundamental. La Agenda Europea de la Innovación lo ha reconocido así también. Ahí la industria química, como he dicho, es un elemento indispensable como proveedor del resto del tejido industrial. Y, bueno, por supuesto, las propuestas legislativas tienen que acertar en los detalles, tienen que centrarse en priorizar lo que importa, tienen que ser previsibles, viables, basadas en la ciencia y apoyar para crear esas nuevas oportunidades de negocio. Creo que así sí que podremos contestar positivamente a la pregunta de que Europa pueda ser líder con los nuevos productos que vendrán. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención y luego al final estaré encantada de atender todas las dudas o preguntas que podáis tener. Gracias. Muchas gracias, Irene. A continuación contamos con Elena Adam. Ya os la he presentado antes, pero bueno, ella es coordinadora de REACH de BASF, la cual nos va a hablar de aspectos clave e impacto del nuevo registro de polímeros. Así que, Elena, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Gracias por la presentación y gracias por invitarnos a estar hoy aquí. Vamos a empezar. Es un tema del registro de polímeros.
A ver si consigo pasar. Ah, perdón. Bueno, pues simplemente el objetivo nuestro hoy es presentaros un poco, es decir, las propuestas que se están debatiendo, ¿no?, en la mesa sobre el registro de polímeros. Como os ha comentado Irene, es decir, el registro de polímeros entra dentro de este gran paquete, ¿no?, del paraguas del Pacto Verde y de la estrategia de sostenibilidad, y es uno de los grandes cambios legislativos, ¿no?, que nos va a afectar transversalmente a todas las empresas y que va a tener un impacto importante, ¿vale? ¿Dónde empezamos? Bueno, el registro de polímeros, lo primero que tenemos que saber es que existen otras jurisdicciones, es decir, otras zonas geográficas en las que ya existe un registro de polímeros, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Australia, Corea, Taiwán, tampoco muchos, pero es decir, hay algunos, ¿vale? Pero estos sistemas tienen una diferencia fundamental con respecto al sistema europeo, ¿eh? El sistema europeo hasta ahora tenía exento el registro de los polímeros. La diferencia está en que en Europa no había un registro de polímeros, ¿vale?, pero sí que existía lo que se llama el registro de los monómeros, es decir, esas pequeñas unidades, es necesario registrarlas y no como intermedios con los cuales tenemos un gran conocimiento, ¿vale?, sobre los peligros de esos monómeros. Bien, el informe BUT, no sé si habréis oído hablar, es el informe en el que se fundamenta la comisión y es un poco el punto de partida, ¿vale?, para las propuestas de registros que se hacen en la Comunidad Europea. Ese informe BUT se basa un poco en los sistemas geográficos que hay en otros sitios, ¿vale? Y lo que se establecen es que básicamente los polímeros son sustancias que mayoritariamente no son peligrosas. No son peligrosas porque son moléculas de un gran tamaño, son macromoléculas que no traspasan las membranas celulares y por tanto no tienen asociadas normalmente tantos peligros como otras sustancias más pequeñas. Por tanto, el informe BUT y otros sistemas geográficos fuera de Europa lo que establecen es la existencia de lo que se llama un polímero de baja preocupación, un PLC, un polímero of low concerning, que está exento de registro y lo que hay que ir a buscar son los PRRs, es decir, los Polymers Requiring Registration, es decir, aquellos que por algún motivo sí que son peligrosos. Entonces, este era un poquito el punto de partida. Bueno, el sistema de Caracal, el grupo de trabajo de subpolímeros, empezó en el año 2020, llegamos ya a unas cuantas sesiones de trabajo. Un poco quizás lo que estamos viendo nosotros, un poco desde la industria, ¿no?, es que la idea inicial, que era que solamente había unos pocos polímeros en los que había que focalizar los recursos, a la hora en la que va cambiando, las distintas propuestas, vamos viendo de que cada vez son más los polímeros que habrá que registrar y menos los que quedarán en esta categoría de baja preocupación. Bueno, dicho esto, ¿qué nos encontramos? Voy a ir un poquito de prisa porque tampoco... Básicamente, aquí lo que tenemos que hablar es de la notificación de los polímeros. La notificación recuerda un poco a lo que era el preregistro, los que habéis vivido, ¿vale?, en el REACH, ¿vale?, en el REACH original, el 1.0, de las sustancias, ¿vale? Y esto tiene que servir para, de alguna forma, que tengamos lo que ellos llaman, la ECA llama el Universe Map, es decir, un mapa de qué es los polímeros, qué polímeros hay en el mercado, ¿vale? Otro punto importante es, bueno, una vez que sepamos lo que hay en el mercado, vamos a identificar cómo los identificamos, porque no es un tema, los que conocéis un poquito el mito de polímeros, no es un tema fácil. ¿Qué más tenemos? Bueno, una vez sepamos cómo los identificamos, vamos a ver cuáles de estos, son los más peligrosos y los que requieren registro. Otras cosas que estamos discutiendo, y todo esto son ideas para que veáis un poco la complejidad de lo que se está hablando, ¿eh? Una vez decidamos cuáles son aquellos que requieren un registro, la pregunta es, bueno, ¿pero qué les vamos a pedir? Porque tampoco les podemos pedir lo mismo que las sustancias que ya conocemos. Y luego se está hablando también mucho de cómo vamos a hacer el agrupamiento de polímeros, ¿vale?, y qué va a pasar con los precursores de polímeros, ¿vale? En cualquier caso, estamos hablando de un impacto para la industria elevado. ¿Por qué? Porque se estima que pueden haber alrededor de 400.000 polímeros en el mercado. Es un número que tampoco se conoce muy bien, pero tener en cuenta que cuando hablamos del registro de las sustancias en la ECA hay alrededor de 26.000 sustancias registradas. Estamos hablando de una cantidad de polímeros impresionante. Obviamente, al final, el registro lo que va a ser y suponer es un impacto económico, lo que hablaba Irene de las tasas, ¿vale? Y luego hay un tema tampoco no menos importante, es ojo con la información confidencial. Cuando nosotros vamos a aportar esos dosieres con tantísima información, que además son dosieres básicamente públicos, ¿qué va a pasar con un poco la innovación esa de Europa? Muy bien.
¿Qué es un polímero? Vamos a empezar por el principio, ¿no? Es decir, a mí me gusta siempre, ¿no?, cuando hablo de un polímero, es decir, hablar de las piezas de Lego, ¿vale? Todos sabemos lo que es un Lego, es decir, sabemos lo que son las piezas de colores individuales, que serían las sustancias que estamos acostumbrados y que la ECA está acostumbrada a trabajar, esas sustancias más pequeñas, ¿vale?, de las cuales, es decir, las tenemos registradas y prácticamente lo tenemos todo. En un polímero, ¿qué tenemos? Tenemos una secuencia de monómeros, es decir, esas piezas azules enganchadas en una determinada secuencia. Pero yo, es decir, siempre me pienso, pensar ahora qué pasaría si yo repartiera el mismo número de piezas de Lego aquí y os hago hacer un polímero a cada uno, que vais a hacer cada uno distinto, ¿verdad? Pues esa es la gracia de los polímeros. Obviamente, es decir, un polímero, en la medida en que nosotros añadimos unas sustancias adicionales como los aditivos, los reticulantes y tal, cada vez los vamos haciendo más complejos. Pero esto no acaba aquí, ¿eh? Ahora vamos a pensar que voy a focalizar un poco más el ejercicio y digo, voy a dar piezas azules, lineales, y voy a dar, es decir, piezas circulares, verdes y rojas. Y quiero que me hagáis un polímero lineal, es decir, de una cadena de 8. Vamos a conseguir polímeros distintos. ¿Por qué? Porque cuando yo intento hacer esto en un reactor, en una empresa química, en una fábrica, lo que yo consigo es una distribución de cadenas, ¿vale? Por el proceso en sí, es decir, los polímeros son procesos que los llamamos estadísticos. Y es que nunca conseguimos una molécula de 8, sino que lo que conseguimos es una distribución de cadenas. Y esa es la gracia de los polímeros. ¿Por qué es la gracia? Porque aquí tenéis, por ejemplo, ¿no?, un caso, es decir, sencillito, ¿vale?, de una cadena de un diol propoxilado. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos básicamente alrededor, pues, de unas 4 cadenas, ¿vale? Que bueno, luego también tiene su gracia porque unas de estas están registradas, otras no, pero bueno, esto es para darle alegría, ¿vale? ¿Qué pasa cuando vamos ya a sustratos un poquito más complejos? Pues ¿qué pasa? Que cuando yo etoxilo, propoxilo esta molécula, es decir, tampoco es nada del otro mundo, empiezo a tener una espectrometría de masas con unas distribuciones de cadenas de más de 100 sustancias distintas. Pero es que un polímero es esto. Es decir, un polímero es esto, señores. Por tanto, ¿qué es un polímero? Bueno, pues esto viene en el artículo 3 del reglamento REACH y sigue, al fin y al cabo, la definición de la OECD, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Un polímero es algo que unos señores en un determinado momento se han sentado y han decidido a qué le vamos a llamar un polímero, ¿vale? Y es una definición que nosotros hemos hecho, nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, pues mira, un polímero será, es decir, una secuencia de monómeros que tiene que cumplir ciertas reglas. La regla fundamental, pues sería esta de aquí, 3 más 1, ¿vale? Es decir, 3 moléculas más 1. Todo lo que no cumpla esto no es un polímero. O sea, si yo hago un 2 más 1, ya no es un polímero. ¿De acuerdo? Eso es una sustancia. ¿Qué más tiene que cumplir un polímero? Bueno, pues que más del 50% tienen que ser esas cadenas que hemos dicho de moléculas de polímero. Y a la vez se tiene que cumplir que no haya ninguna cadena que sea menos del 50%. Al final, es decir, esto es una convención, ¿vale?, que se representa, bueno, pues por estas reglas. Pero ¿qué pasa? Es decir, claro que nosotros en el mundo de la ECA tenemos distintos tipos de sustancias. Las monocomponentes, que son las moléculas que estudiamos cuando empezamos química en bachillerato, ¿no? Luego ya las multiconstituyentes, que ya serían los isómeros, que dices, bueno, sí, es algo que entiendo, el orto para meta, ¿vale? Luego ya empezamos a hacer cosas más distintas, más complicadas, y hablamos de una cosa que se llama UVCB, que la mayor parte de la gente es que no sabe ni qué es esto. Y dice, bueno, es que esto es una sustancia de una composición variable. Y te quedas como, vale, bueno, son los derivados del petróleo, algunos aceites, los aceites esenciales, aceites vegetales. Es decir, empezamos a ver sustancias que ya no es, decir, la típica molécula, ¿vale?, que yo tenía identificada como una molécula, con sus enlaces covalente, pequeñita y tal. Y luego pasamos a los polímeros. Es decir, los polímeros están al otro lado en la complejidad, ¿vale? Y por este motivo, además, se excluyeron del reglamento del REACH, porque ya es que se veía que era demasiado. Y ya se dijo en el apartado, el artículo 138.2, dice, se podrá registrar los polímeros más adelante cuando veamos cómo hacerlo, y además lo pone textualmente en el reglamento REACH, de forma competitiva, ¿vale?, teniendo en cuenta los riesgos, ¿vale?, y preservando la innovación. Y estas 3 cosas las dice en el reglamento REACH, ¿vale?
¿qué pasa con estos tipos de sustancias? Dices, ¿por qué insistimos tanto en esto? ¿Por qué estás explicando esto de las sustancias? ¿No? Me está cogiendo un dolor de cabeza impresionante, ¿no? Y dice, bueno, pues insistimos en esto porque al final, hay una línea muy estrecha entre un polímero y algunos hermanos pequeños, ¿vale? Y aquí me quiero focalizar en los no longer polymers.